Jaime, una de las noticias más importantes fue este acuerdo que firmó el partido Juntos por el Perú a través de su líder Verónica Mendoza, junto con el partido Perú Libre del señor Pedro Castillo. La izquierda se junta para enfrentar esta segunda vuelta en las elecciones. Estamos con Lucía Albites, ella es vocera de Juntos por el Perú, y nos va a contar qué implica esta firma del acuerdo y si algunas críticas que se le han hecho a la señora Mendoza, como que no es consecuente con algunos de sus principios, tienen asidero. Lucía, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia. Buenos días, Jaime. Gracias por la invitación. Bueno, ya la señora Mendoza trató de acercarse al movimiento liderado por el señor Vladimir Cerrón. Hay que decirlo que cuando ella intentó ese acercamiento era Vladimir Cerrón el que llevaba las negociaciones y no le fue bien. No le fue bien porque perdió una parte importante de su votación que consideró que estaba sacrificando principios fundamentales, libertades fundamentales y por otro lado la alianza no se concretó. La pregunta es ¿por qué esta vez cree que la cosa va a funcionar mejor? Sí, creo que es importante decir primero, Patricia, es que siempre ha habido el ánimo desde Nuevo Perú, desde Juntos por el Perú, por articular a las fuerzas progresistas, a las fuerzas de izquierda, a las organizaciones sociales, populares, ciudadanas del país, en torno a una propuesta de cambio. Las alianzas, los acercamientos que hacemos desde Nuevo Perú, desde Juntos por el Perú, están basados en una cuestión programática, ¿no? En plantearle al país propuestas de cambios de fondo que actualmente tienen que ver con la atención a la emergencia, garantizar oxígeno, vacuna universal y gratuita, tienen que ver también con fomentar un momento constituyente para que justamente podamos superar estas reglas de juego que nos han tenido en esta precariedad y que nos han llevado al desastre que vivimos hoy día como país, para poder enfrentar un nuevo momento, ¿no? Un momento donde se ponga en primerísimo lugar la vida y los derechos de los peruanos y las peruanas. Y en ese sentido, lo que hemos visto el día de ayer, el acuerdo político, es, si se quiere, ¿no? Un momento, un hito, ¿no? En un conjunto de las conversaciones que se han tenido que están basadas en las propuestas que tenemos para el Perú. Lucía, permítame ir a algunos de los puntos del compromiso que por lo menos nos llaman la atención. El primero es el relacionado al punto 10. A ver, en el punto 10 señalan, entre otras cosas, que firmado por el señor Castillo en base al acuerdo o al apoyo, el respaldo, o tras el apoyo y el respaldo de la señora Mendoza, consolidar las instituciones como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y organismos reguladores. Es lo que dice aquí y lo está firmando el señor Castillo. ¿Qué pasa entonces con lo que dijo él en marzo de desaparecer o eliminar la Defensoría del Pueblo? ¿Qué pasa con lo que nos dijo a nosotros, en nada está dicho en la primera vuelta, de desactivar el TC2? ¿Y qué pasa con la declaración de hace 2 días en la que el señor Castillo reitera su propuesta de eliminar la SUTRAN, que es un organismo regulador? Entonces, TC, Defensoría, SUTRAN. Él dice que los elimina, los desactiva, pero el compromiso dice que los fortalece. ¿A cuál le creemos? Jaime, creo que lo primero que hay que decir es que nosotros lo que hemos firmado ayer es un acuerdo, una declaración conjunta, donde está la firma de Verónica Mendoza, en representación del acuerdo político de Juntos por el Perú y Nuevo Perú, y en ese mismo contexto, el profesor Pedro Castillo hizo el compromiso con el pueblo, el compromiso con el Perú, que es el que tú estás citando, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Está bien, pero este es un compromiso. Aclarar. Está bien, no hay problema. Lo que quiero es que usted me responda por estos compromisos, porque este compromiso surge después del acuerdo con la señora Mendoza. Concretamente, ¿o qué explicación tiene? A ver. O sea, a ver, no, yo lo que creo, Jaime, es que no es novedad que el Perú y las instituciones en el Perú, nuestro sistema democrático está pasando por una profunda crisis, no representativa. No basta con tener instituciones para decir que estamos en una democracia, porque si las instituciones son de papel, son de juguete, manejadas por grupitos a su antojo y tal, no estamos ante una verdadera democracia. Y creo que en ese sentido, no, hay un hartazgo, no, representado por fuerzas de cambio, ¿no? Por fuerzas que quieren cambios en el país, sobre esas instituciones. Ahora,
sobre lo que dijo hace 2 semanas o una semana el profesor Pedro Castillo, yo no te puedo responder porque yo no soy vocera de Perú Libre. No, pero lo interesante, ¿sabe qué sería, Lucía? El profesor Pedro Castillo lo interesante, dijo que permítame. él es el único vocero. Pero Interrupción, sí, para terminar, permítame terminar. Pero que se nos acaba el tiempo. Es que para ir en la misma línea de pensamiento, permítame, Lucía, con todo respeto. ¿Usted cómo se explica esto? Es decir, ¿a quién le cree usted? Lo que dice el compromiso, consolidar instituciones como el TC, la Defensoría y organismos reguladores, o los ofrecimientos del señor Castillo que dice desactivar Defensoría, desactivar TC, eliminar Sutran. ¿Se da cuenta? Esa explicación nomás quiero que me la dé, cortito. O sea, lo que yo te puedo decir, Jaime, es que nosotros confiamos en el compromiso que ayer ha firmado el profesor Castillo, ¿no? Y que en todo caso las declaraciones que tú citas, que habría que verlas textualmente, yo no las recuerdo que están textualmente, se ha dicho desactivar el TC. No, pero no están descontextualizadas, ¿ah? No, o buscar mecanismos democráticos para ciertas instituciones. Están ahí, no están descontextualizadas. Aquí, Lucía, hay dos cosas. Primero, para firmar un compromiso habría que saber exactamente qué cosa fue lo que dijo el señor Castillo, ¿no es cierto? Decir yo no lo he escuchado no es precisamente una excusa. Y lo segundo es que usted ha dicho una cosa muy interesante. Las instituciones son débiles, pero recordemos que el último gobierno que se las voló todas con el mismo argumento, y el argumento de la corrupción y de que servía a una élite, fue el señor Fujimori. Se tiró todas las instituciones. Ajá. Y curiosamente, el mensaje del señor Castillo va en el mismo sentido. O sea, las personas no importan en un país, importan las instituciones porque las personas van cambiando. Entonces, ¿cuál es el compromiso? No de volárselas, que ya además hemos visto que en otros países sirve para poner las instituciones al servicio del gobierno de turno, sino de, más bien, mantenerlas. ¿Qué quiere decir reformarlas, no? Patricia, por eso me parece tan curioso que se haga tanta incidencia en esto, en la propuesta de Perú Libre, y no en el fujimorismo. A mí me parece de verdad sumamente curioso que en los medios de comunicación, y lo digo con mucha sinceridad, se haga tanta incidencia en la preocupación por ciertas... Pero Lucía, vamos a terminar, Patricia, por favor. ¿no? Solo lo que pasa es que, Lucía, ¿me entiende? Tenemos que irnos una pausa y luego tienes tiempo para terminar. No te quiero cortar por cortar. Así tenemos que irnos y a una pausa. Así que, solamente decir que las preguntas al fujimorismo o sobre el fujimorismo se las hacemos a los fujimoristas. Y las preguntas sobre Perú Libre y la izquierda se las hacemos a ustedes. Regresamos con más preguntas. Estamos conversando con Lucía Elvites, ella es representante de Juntos por el Perú, el partido que acaba de firmar un acuerdo con la señora con el señor Pedro Castillo de Perú Libre. Y Jaime hacía referencia a que se está firmando un acuerdo con una persona que un día dice una cosa y otro día dice otra. Y yo le preguntaba a Lucía si que la última vez que nosotros habíamos asistido a un discurso que pretendía volarse, o no, que se voló todas las instituciones, fue el fujimorismo de los 90. Lucía, interrumpí tu explicación porque teníamos que ir a una pausa. Por favor, termina, porque no tenemos ningún interés de cortar tu discurso, por favor. Sí, Patricia, yo lo que te comentaba es que lo que me parece curioso es que justamente estamos ante ese peligro, el peligro que vuelva ese fujimorismo, que no solamente tenemos en la memoria lo que pasó en los 90, donde se voló todas las instituciones, donde violó la democracia y donde impuso una dictadura, no una dictadura además a sangre y fuego que costó muertos y desapariciones al Perú, no, sino también que estamos ante un partido que en los últimos años ha sido el responsable principal de la crisis política. Y sobre lo que me planteas de Pedro Castillo, nosotros lo que vemos, Patricia, es que el profesor Castillo representa la necesidad de cambio del país. Y esa necesidad de cambio tiene que venir con una reestructuración de las instituciones, porque esta democracia no ha servido al pueblo peruano, porque vivimos crisis tras crisis. Tenemos que reformar el país, tenemos que transformar el Estado. Y sobre si dijo del TC, sobre si dijo de la Defensoría del Pueblo, hay que verlo en su contexto. Hay un hartazgo de la gente en las instituciones, y ayer lo que se ha firmado es un compromiso en base a propuestas, ¿no? Mientras la señora Fujimori recibe solamente adhesiones sin hacer ningún compromiso con el Perú, con la democracia, ayer se ha firmado un acuerdo en base a compromisos programáticos. De acuerdo, pero hay un punto que creo que hay que tener en cuenta, indiscutible, las críticas al fujimorismo, y además
por si acaso se hacen constantemente desde también plataformas como RPP. Es más fácil confrontar a la señora Fujimori que nos da entrevistas al señor Castillo que no nos las da. Pero en fin, son detalles de la campaña. Sin embargo, pareciera que la democracia no juega en esta campaña, que ninguna de las dos propuestas nos aseguran un gobierno democrático. ¿No encuentran ustedes en el señor Castillo también un afán dictatorial en el momento en que él pretende, o por lo menos así lo dice en su discurso, y ojo, que lo hemos escuchado repetirlo en calles y plazas, justamente un poco... Ustedes plantean un cambio. La señora Mendoza lo dijo muy claro. El señor Castillo plantea un borrón y cuenta nueva, que ya sabemos en qué termina, ¿no es cierto? Esa fue la política de Fujimori en los 90, ¿no? Absolutamente no. Nosotros no vemos ningún afán dictatorial y autoritarismo. La dictadura y el autoritarismo está al otro lado, ¿no? Está en el fujimorismo. Y justamente por eso estamos ante un momento histórico de poder hacer una gran unidad, una amplia unidad para que el pueblo peruano pueda cerrarle el paso a la mafia, pero también, por eso quiero hablar de la cuestión democrática, para democratizar cosas que son un privilegio en el país, como la salud, como la educación, como la vivienda. Y esa es la propuesta del profesor Castillo. A ver. Eso es indiscutible. Sin embargo, Lucía, le recuerdo, y no es un hecho menor, que para el debate en Chota, que fue un gran debate, en el sentido en que hay que visibilizar un país, un sector del país que es invisible, y que creo que el señor Castillo refleja ese deseo, no fue nada democrático, Lucía, nada. Y la señora Fujimori podrá parecernos mal o bien, pero el señor Castillo impuso las reglas, impuso los voceros. Vamos, Lucía, yo estuve ahí. Impuso las reglas, impuso los voceros, impuso las temáticas, impuso los tiempos. ¿Por qué niegas con la cabeza? O sea, el debate salió muy bien, pero porque la señora Fujimori se tuvo que allanar a todo lo que dijo el señor Castillo. ¿Queremos un presidente así? Patricia, no descarta que no cuestionemos. Lo que tú dices para mí no es cierto. No, ahí no es que Pedro Castillo puso sus condiciones, puso sus reglas. Yo quisiera decir además que lo que sucedió en Chota fue algo histórico, porque después de muchísimos años el debate volvió a la calle y pusimos al centro del país claro y de la política, perdón, Patricia. Dejemos claro una cosa, Lucía, por favor, y en eso, ahí sí te pido que me dejes opinar. Fue histórico y en eso no vamos a disentir, pero sí te digo, no pueden decir eso es falso cuando ahí están todos los hechos. Todos. La prensa que estuvo ahí parada no tenía idea de cómo iba a ser el debate porque el señor Castillo cambiaba de opinión cada 5 minutos. Decidió la fecha, decidió el día, decidió la hora, decidió el lugar, decidió los moderadores. Entonces, si en una cosa tan sencilla la izquierda no quiere ver un comportamiento que no fue democrático, entonces, ¿qué vamos a esperar cuando ocurran cosas más grandes? A ver, ¿no? ves que, Patricia, lo que pasa es que yo creo que hablamos de la democracia y nombramos la democracia de acuerdo a lo que hemos visto todos estos años. O sea, ¿qué es lo democrático? ¿Que un conjunto de medios de comunicación solamente organicen el debate y pongan cuál es la dinámica del debate? ¿Eso es lo democrático para el pueblo peruano? No. Lo democrático es que dos partidos se Lo democrático es que dos partidos hagan un consenso sobre cómo hacer el debate, sin que participe ningún medio de comunicación. Por supuesto. Y eso no pasó, pues, Lucía. Que el señor Pedro Castillo, que el profesor Pedro Castillo, dijo cómo tenía que ser la dinámica del debate, eso a mí no me consta. Yo no vi eso. No, yo por eso te digo, yo creo que esa información. De acuerdo, acá termino con mi. Lo que hemos visto es que el gobierno local se hizo cargo de ese debate y fue un debate, perdóname Patricia, pero impecable. Eso, Lucía, yo solo Patricia, para terminar con este punto, si es que no quieren ver en un hecho tan sencillo que no hubo una actitud democrática, aunque el debate en sí mismo salió muy bien, si no quieren ver en eso, tú lo acabas de decir, no vimos eso, aterra no saber qué otras cosas no van a ver. Nada más. Lo que es lo que tenemos al frente, Patricia. Bueno, y también lo que se tengo una pregunta que hacer, por favor. En ambos casos. A ver, punto número 6 del compromiso con el pueblo peruano. No puede existir democracia sin libertad de expresión. Yo tengo una duda con respecto al plan de gobierno de Perú Libre. Y aquí, permítame, Lucía, decirle que no es que ustedes sean responsables del plan de gobierno de Perú Libre, sino que al respaldar la candidatura de Pedro Castillo, los compromisos que él haga tienen o no que estar acorde con el plan de gobierno o con lo que va a llevar como gobierno en los hechos si es elegido presidente.
Estamos hasta ahí, ¿verdad? Entonces, si él dice que no puede existir democracia sin libertad de expresión, ¿cómo explicarse lo que se señala en la página 28 del Plan de Gobierno de Perú Libre, donde se dice ley que regula los medios de comunicación y la eliminación de programas basura? A ver, lo de los programas basura podemos tener 1000 opiniones y podemos pensar, usted puede pensar una cosa de los programas basura, yo puedo pensar otra cosa de los programas basura, y porque precisamente de eso se trata la libertad. Entonces, ¿con cuál castillo nos quedamos? ¿Con el castillo que firma y dice no puede existir democracia sin libertad de expresión? ¿O nos quedamos con el castillo de la página 28 del plan que dice vamos a eliminar programas basura y vamos a formular una ley que va a regular los medios de comunicación? ¿Con cuál se queda usted? Bueno, primero, Jaime, hay que decir que actualmente existen mecanismos de regulación y de ética para los medios de comunicación, ¿no? O sea, actualmente existe códigos de ética que tienen que regir los medios de comunicación, justamente porque estamos en una democracia, porque no puede ser que un grupo que tenga concentrado los medios de comunicación y algunos medios pueda simplemente decir lo que se les dé la gana, ¿no? Creo que eso estamos de acuerdo, ¿no? La libertad no es ¿Quién define eso? ¿Quién regula eso? Lo que te digo es de que ahorita actualmente hay mecanismos, ¿no?, de códigos de ética que rigen los medios de comunicación. Pero la libertad no es absoluta. No, porque eso, ¿sabes cómo se llama? Se llama libertinaje. Ya, perfecto. La libertad es asumir una posición, asumir una tendencia, asumir lo que sea, asumiendo las responsabilidades posteriores. En eso estamos de acuerdo. Mi pregunta es, ¿quién va a regular tal o cual cosa de los medios? ¿O quién o quiénes van a decir que tal o cual programa es basura o no es basura? Nuevamente, Jaime, ¿no? El día de ayer hemos firmado un acuerdo en base a compromisos, en base a propuestas programáticas, ¿no? No nos hemos fusionado, Perú Libre, Conjuntos por el Perú y Nuevo Perú, hemos firmado un acuerdo político. ¿Para qué? Para contribuir a la victoria del profesor Castillo y empezar un gobierno de cambio en el Perú. Y en ese sentido, lo que dice la hoja que tú has leído, de que se va a respetar la libertad de prensa, de que a mí me gustaría hablar un poquito más del acuerdo conjunto que tiene la firma de nuestra compañera, ¿no?, Verónica Mendoza, no tanto del compromiso, pero bueno, ¿no?, donde lo que se plantea es garantizar oxígeno, garantizar vacunas, eso donde está se buenísimo. plantea una nueva constitución, y nosotros obviamente lo que creemos y confiamos es en el compromiso que tú has leído. Exactamente. La gente necesita escuchar que aquellos puntos que son controversiales o contradictorios tengan una línea de pensamiento clara. Y perdóneme, pero si yo veo en el punto 6 del compromiso de Pedro Castillo sobre que no puede existir democracia sin libertad de expresión, versus esto que dice aquí en la página 28 del Plan de Gobierno de Perú Libre, a mí me queda una duda. No sé a usted. Sí, yo te digo, Jaime, que a mí la verdad me queda duda si actualmente hay libertad de expresión, porque lo que hemos visto, por ejemplo, lo que pasó con el paro de los agricultores y la voz de los trabajadores agricultores, donde decenas de miles se movilizaban, yo no sé qué tanto ellos tuvieron libertad de expresión, yo no sé qué tanto ellos pudieron manifestarse como querían manifestarse. Estamos de acuerdo, pero entonces, la libertad de expresión en nuestro país, Jaime, es un privilegio de algunos y de ciertos grupos. El suyo, por ejemplo, en este momento usted puede expresarse libremente a través de ondas radiales que se escuchan en el último rincón y el último confín del país. Entonces, no siempre para centrar la pregunta y ya ir terminando, imparcial sería. Lo que debe quedar claro es, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al compromiso que dice que se va a respetar? O en todo caso, ¿a qué cree usted? ¿A quién le cree usted? ¿Al compromiso firmado por Pedro Castillo o al plan de gobierno que dice vamos a eliminar programas basura? Y además señala que los ministerios de Educación y de Cultura deben evaluar los contenidos de la televisión y las radios antes de su difusión. ¿Está usted de acuerdo con eso? Jaime, nosotros lo que creemos, lo que reafirmamos el día de hoy es el compromiso que ayer hemos firmado con el profesor Castillo. Y confiamos que el profesor Castillo represente ese anhelo de cambio que tiene el país, donde pasa por de verdad profundizar una democracia. Actualmente, Jaime, la gente se está muriendo en la puerta de los hospitales o en sus casas por falta de oxígeno. No podemos seguir con este sistema, con este modelo. Y lo que tenemos al frente es la profundización de esa desigualdad, combinada con corrupción, combinada con magia y con autoritarismo. A ver, la señora Keiko Fujimori lleva Bustamante, el señor Bustamante, que ha hecho una contracampaña
de la vacuna. Por Dios, o sea, de acuerdo, pero ¿a quién lleva el señor Castillo? Estamos al frente ante un peligro, ¿no? ¿A quién lleva el señor Castillo? De acuerdo, pero... dicen que Edward Málaga, ¿no? ¿O no? ¿Va a ser Edward Málaga? O sea, no sabemos a quién lleva el señor Castillo y eso tampoco está bien, Lucía. No sabemos a quién lleva el profesor Castillo. Nosotros lo que hemos visto ayer y se está trabajando desde hace varios días es justamente articular un equipo técnico donde personas que han venido trabajando, que conocen el país y que sobre todo tienen una voluntad política con profesionalismo para que las cosas cambien, ¿no? Aportar hacia la campaña del profesor Castillo en esta segunda vuelta. Lucía Albites, vocera de Juntos por el Perú, le estamos muy agradecidos por esta entrevista, por confrontar algunas de las ideas, porque de eso se trata una segunda vuelta. Y además, usted, Lucía, ha podido expresarse con absoluta libertad, evidentemente con preguntas de asuntos controversiales. Y repreguntas, porque de eso se trata una entrevista periodística, y ojalá que eso, con cualquiera de los dos que salga elegido, se mantenga. Esa es la aspiración. Bueno, eso es lo que la gente desea. Y ojalá. Con el fujimorismo lo dudo. Con el fujimorismo lo dudo. Porque ya amañaron la democracia, desaparecieron periodistas e hicieron todo lo que hicieron en los 90. De acuerdo. Fue horroroso. Fue espantoso y lo vamos a condenar hasta nuestra muerte. Muy bien. Pero justamente por esa experiencia es que cuando vemos que el Ministerio de Educación y de Cultura va a evaluar contenidos, también nos preocupa. Pero vamos a tener tiempo para seguir conversando. 7:31, nos hemos pasado de la hora. Pausa, titulares y regresamos.